Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Periodistas. Buenas noches. Mariana Corradini. Hoy seguimos desandando apenas un poco más de 15 días para una elección crucial, que es elegir a nuestro presidente por los próximos 4 años. Y desde el análisis de docentes, investigadores de nuestra Universidad Nacional, hoy invitamos a la politóloga, investigadora, CONICET. ¿Cómo estás? Juliana Rodríguez, bienvenida a UniTV. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola. Todo bien. Decíamos que por allí poder analizar, ¿no?, cuáles son los modelos, las propuestas, que más que nunca son bastante antagónicas. Y con relación a esto, que vos también investigás el tema de juventudes que tienen que ver, digamos, con lo que hoy han comprado, entre comillas, el modelo Milei o el anticasta. ¿Por qué los jóvenes son tan, son aquellos que más confían en esa propuesta? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que el hecho de que un candidato como Javier Milei llame la atención o genere cierta simpatía, digamos, entre los jóvenes, tiene que ver con el tono en el que él planteó su campaña. Y considero que de todos los candidatos que participaron en las PASO, que luego participaron en las generales y que hoy estamos ante dos candidatos bien diferenciados en sus estilos, él planteó un tono de beligerancia y de radicalidad y prácticamente parecía un rockstar. Entonces, eso en términos de simpatía y en términos de lo que representaba como una performance, no tanto por su plataforma electoral o por el contenido de la campaña, ¿sí?, o de las políticas que viene a plantear, sino más bien con un modo beligerante que enseguida generó adhesión en el público joven. Ahora, para mí, lo que hay que tener en cuenta es que no solamente generó simpatía entre las juventudes, sino que también generó simpatía en otros sectores, en otros segmentos etarios, pero sí considero que hay un tono especialmente puesto en ir en contra de la casta, que eso lo que permitía era de alguna manera totalizar todo el espectro político, homogeneizar y decir, yo no soy esto, yo me diferencio de esto. Y para un público joven que recién está iniciando su participación en la política, eso llama. Ahora bien, hay que ver qué pasa en este escenario post elecciones generales, en este escenario de balotaje, donde, bueno, claramente hay un desplazamiento del discurso en contra de la casta a un discurso que parece ser una casta preferencial, ¿no? Claro, como que algunos más castas que otros. Precisamente vos decías el tema de la casta como el homogeneizador de un discurso. Yo no soy eso, soy un otro. Pero ahora, a partir de la segunda vuelta, se ha acercado fuertemente a algunos sectores muy casta. Si podríamos hacer niveles de casta, capaz a lo más casta, que tiene que ver con algunos sectores del PRO, como que configuran Mauricio Macri y la misma Patricia Bullrich. Digo, este corrimiento de ese lugar que lo puso en la segunda vuelta, ¿podría generarle o traerle alguna consecuencia en términos de votos? Yo creo que puede traerle consecuencias. Hay que ver, digamos, qué sucede. Eso no tenemos la verdad hasta el día que sean las elecciones. Lo real es que puede traerle problemas. ¿Por qué? Porque ya está como retrayéndose en su construcción discursiva hacia la propuesta de la campaña electoral que era de Juntos por el Cambio, ¿sí?, que es la propuesta de Bullrich. Bullrich planteaba una deskirchnerización o planteaba ir en contra del kirchnerismo como una forma de antagonismo político. Y a mí me parece que lo radical en la propuesta de Javier Milei o de La Libertad Avanza tenía que ver con también colocar dentro de la casta a Juntos por el Cambio. Y el hecho de que hoy haya coqueteo, haya acuerdo, implícitamente se hayan públicamente en televisión o en notas periodísticas otorgado cargos, eso da cuenta también de cierta como de cierta artesanía, por así decirlo, falta de experiencia política, pero por otro lado, también eso genera
en el debate público y en la ciudadanía que está atenta a qué hacen los candidatos, genera una imagen negativa, ¿no? Porque entonces, de vuelta, no es que el discurso o la construcción política de este es nuestro lugar como espacio político y acá están los otros, que son el pasado, que son los que vienen repitiendo errores, ahora parece ser que solamente un fragmento o una porción de ellos son los que representan lo que está mal y con los otros es posible articular políticamente. Bueno, ¿bajo a qué precio, ¿no? ¿A qué costo se van a producir esas articulaciones? Sobre todo porque venimos de un escenario de 2019 donde el modelo político había fracasado, ¿no? Y la ciudadanía votó otra cosa. Bueno, hoy estamos de vuelta en un escenario de crisis económica y de quizás una crisis de representación, pero donde hay dos modelos que están viendo ahí cómo dirimirse los votos y la simpatía del electorado, que yo creo que a diferencia de lo que sucedió quizás en las elecciones generales, está claro, digamos, ¿no? Lo que representan en términos dicotómicos o antagónicos cada uno de los modelos. Es interesante esto que decías vos del vaciamiento de las propuestas y por qué ese discurso irreverente, digamos, adhirió tanto a la juventud, decías como respuesta a la primera pregunta, pero a su vez, si vos desgranás, digamos, las propuestas, probablemente muchos jóvenes no adhieran con algo tan fuerte como es un arancelamiento de la educación pública. ¿Cómo se lee eso, Juliana? Esa ruptura, en realidad, de una de las propuestas bases de Milei. Yo creo que por un lado está lo que representa y la performance, los estilos, digamos, un estilo de hacer política que tiene que ver con la irreverencia, que eso históricamente caracterizó a las juventudes, ¿no? Como una forma de politización propia de las juventudes que tiene que ver con no dejarse conquistar con mensajes edulcorados, ¿no? O sea, esta entró idea por la forma, sería como que entró por una la forma. Ahora, cuando vos te pones a hablar con los jóvenes respecto de lo que puede llegar a implicar su plataforma electoral, las decisiones que tome, ahí empiezan como a tomar en consideración que hay derechos conquistados por las juventudes en estos últimos 15 años que no se quieren perder, ¿no? Y yo considero, uno de ellos tiene que ver con el no al arancelamiento de la universidad o de la educación pública y que en todo caso son los propios jóvenes los que plantean que necesitamos una educación de calidad, ¿no? O que necesitamos mayores condiciones para la permanencia, ¿no? En los estudios. O, por ejemplo, con el tema del progresar, las becas progresar, o con la mismísima asignación universal por hijo, digamos, son políticas que considero las juventudes no están hoy poniéndolas en la agenda como un costo de la política. Porque si te pones a comparar con otro tipo de políticas o con otros temas, la proporción que representan es muy poca. Entonces yo creo que en ese sentido empieza a desgranarse la adhesión al candidato ya con el contenido, ¿no? Con el contenido de sus decisiones. Y a mí me parece que ahí una de las cuestiones que hay que hacer mucho hincapié tiene que ver con que nosotros venimos de una experiencia política en donde las juventudes formaron parte de un escenario de conquistas de muchos derechos y de reconocimiento como actores políticos. Y en ese sentido, me parece que no hay que convertir tan fácilmente a los jóvenes en el chivo expiatorio o en los responsables de las decisiones políticas del presente, ¿sí? O sea, en ese sentido sí les remarco a las juventudes una gran capacidad de crítica, un reconocimiento de las cosas que todavía nuestra democracia adeuda, pero no por eso, digamos, los vamos a convertir en los responsables de una derrota del progresismo, ¿no? Claro, en América Latina. Porque además el discurso de Milei en las mujeres no entra. Claro. Digo, en las mujeres no alcanza a generar el convencimiento que vaya con el voto a ponerse. Sí, en las mujeres, en las juventudes organizadas, en las juventudes populares, en las organizaciones sociales, ¿no? Esto de la micromilitancia, ¿no? Si pensamos en la elección pasada, digamos, no en las PASO, sino en la primera vuelta, hubo una micromilitancia, se notaba en la universidad muy fuerte, y creo que eso también hizo, digamos, que se revirtiera la situación en las urnas. Sí, y sobre todo porque a mí lo que me da la sensación es que las campañas del miedo nunca construyen algo positivo.
¿no? Y creo que en algún punto se empezó como con esa pretensión de hablar de los peligros, pero ya no en términos de la amenaza que generaba el candidato, sino efectivamente de tomar en consideración cuáles eran las condiciones, y sobre todo estamos hablando de derechos, que garantizaron que vastos sectores de las juventudes o que vastos sectores de, no sé, infancias, hoy tengan garantizados sus derechos, ¿no? Y eso no es algo de hace mucho tiempo. En ese sentido, yo creo que una de las grandes reivindicaciones que tenemos en nuestro tiempo presente para pensar en la participación política de los jóvenes o para pensar en la protección de las infancias tiene que ver con el reconocimiento como sujeto de derecho, que es del 2005 en adelante. Es muy nuevo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es un rasgo a destacar y que eso son nuevas generaciones que vienen con algo nuevo al escenario político, digamos, a plantear demandas que no creo que signifiquen menos Estado, como es lo que propone Milei. Milei propone menos Estado y eso no creo que sea hoy la demanda de los sectores juveniles. En la segunda parte vamos a trabajar sobre esto, ese menos Estado y en particular en una de tus líneas de investigación que es seguridad. Seguridad. Muchas gracias. Ya volvemos. Antes de pasar al eje de seguridad, hay un tema que quedó pendiente desde mi humilde óptica desde el anterior bloque. Vos decías que las juventudes no están dispuestas a renunciar a derechos, coincido en eso. Mi pregunta es, muchos de esos derechos, para muchos de los jóvenes que están votando por primera vez, están naturalizados porque su crecimiento, su desarrollo ha sido con esos derechos conquistados. Y por allí me parece que está faltando en algunos sectores la conciencia de la necesidad de defenderlos. ¿Estoy muy equivocada? No, yo creo que en parte estás en lo cierto. Hay una naturalización, digamos, las nuevas generaciones han crecido con la certeza de que determinados derechos están garantizados porque son protecciones del Estado. Y en ese sentido a mí me parece que la apuesta política hoy, donde vemos amenazada esa protección, sobre todo en su pretensión de universalidad, ¿no? De hacernos creer que los derechos son un privilegio y que alguien los paga. Eso es una construcción, si se quiere, parcializante de la noción universalizante de los derechos, que son los derechos que tenemos por el hecho de ser personas. De vivir en una comunidad y una comunidad que está de acuerdo en resguardarlos y protegerlos. Y sobre todo estamos pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Estamos pensando en mejores condiciones para el desarrollo de su vida y para justamente no repetir errores del pasado. Y en ese sentido me parece que la apuesta política, como te decía, es dar cuenta de la historicidad de cómo esas necesidades se convirtieron en derechos y de cómo esa conquista de derechos fue proceso de luchas políticas en Argentina. O sea, ningún derecho nos resultó tan fácil de conquistar. Y en cuanto a las juventudes, bueno, tenemos, como decía, la Ley de Protección Integral, tenemos también todo lo que tiene que ver con las políticas educativas y de salud, la Ley de Educación Sexual Integral, la mismísima Ley de Identidad de Género, que podría pensarse, y hoy, por ejemplo, lo podemos pensar en la interrupción voluntaria del embarazo, lo que tiene que ver también con la capacitación y las políticas de empleo. Fueron las políticas destinadas a las juventudes, fueron políticas integrales justamente porque tocaron un montón de aristas, no solamente pensados como sujetos educativos, ¿no? Sino en su integralidad. Y a mí me parece que ahí es donde hay que profundizar y no destruir, digamos. Claro. Vos decías recién esto de el Estado, ¿no? La presencia del Estado. Si pensamos en un modelo minarquista como el de Milei, ¿no? Donde el Estado se reduce a la mínima expresión, y otra propuesta, como es la de Massa, en donde hay presencia del Estado, sobre todo pensándolo en el eje de seguridad. ¿Cómo vos lo podés describir, siendo que investigas sobre esta cuestión? Bueno, en realidad es interesante la propuesta porque siempre que estamos ante un contexto electoral, una campaña electoral, la temática de la seguridad aparece, no solamente como un eje de propuestas de campaña, sino que aparece como contexto para la beligerancia. Y eso yo lo quiero destacar porque
ustedes si recuerdan, cuando fueron antes de las PASO, hubo un homicidio de una adolescente en Lanús. Y fíjense cómo ese acontecimiento ya tiñó de un velo de punitivismo, vamos a decir, la discusión o el debate sobre la seguridad. Y a mí me da la sensación que cuando estamos en contextos electorales, siempre suceden o toman visibilidad pública determinados acontecimientos que hace que estemos discutiendo o una cosa o la otra y no la profundidad de un diagnóstico en términos de qué sucede con la seguridad en nuestro país, en nuestras provincias, en nuestras ciudades, para efectivamente pensar qué tipo de respuestas necesitamos por parte, sí, del Estado. Ya sea un modelo u otro, porque acá también hay una cuestión de dos modelos en pugna, si se quiere. El candidato de La Libertad Avanza, que es Javier Milei, propuso básicamente volver a la doctrina de seguridad nacional, revisitar ciertos consensos que se habían logrado con la transición democrática y que perduran en nuestro sistema democrático, y eso la verdad que es para advertirlo y para llamar la atención de todo el pueblo argentino, que tiene que ver con que los problemas de la inseguridad, ya los modelos punitivos lo demuestran en sus formas fracasadas, digamos. El punitivismo no ha logrado resolverlos. Y por otro lado, tenemos un candidato como Sergio Massa, que lo que plantea tiene que ver un poco con su experiencia como jefe comunal, como intendente, y lo que plantea es un sistema de gestión de la seguridad inteligente, lo llama él, un sistema que piensa 3 niveles de actuación, uno federal, uno provincial o articulado con las provincias y otro local, y que tiene que ver sobre todo con la implementación de tecnologías, de centros de monitoreo. Hace 2 semanas se presentó el programa Ciudades Seguras, que tiene que ver con una propuesta articulada entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Obras Públicas, justamente para construir centros de monitoreo inteligente. Bueno, y ahí están las cuestiones, ¿no?, que se pueden ver. Por otro lado, algo que es completamente novedoso en términos de campaña electoral y seguridad, tiene que ver con la propuesta del candidato de La Libertad Avanza, que es la de la liberación del mercado de armas en Argentina. Y ese es un tema que es complejo. Como todos los temas que involucran la seguridad, son complejos de comunicar y de interpretar. ¿Estamos preparados como sociedad para esa libre portación de armas? Lo que sucede, mira, la demanda hoy por tenencia de armas se cree que duplica lo que está registrado por el Estado. Bien. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos un mercado legal de armas donde hay una diferencia entre la tenencia y la portación. Portación están autorizadas solamente en Argentina fuerzas de seguridad y algunas empresas de seguridad privada. Y lo que es la tenencia, solamente con autorización legal, ¿sí?, que es por parte del registro nacional. Ahora bien, las mismísimas estadísticas de este registro establecen que se cree que por cada arma registrada hay 2 en circulación. Entonces, es un problema, porque estamos hablando de un mercado ilegal y estamos hablando de redes de circulación, de comercialización, que tienen implícitos, o tienen como colorario de esto, están vinculados a hechos de inseguridad. Entonces, de pronto, lo que necesitamos es un mejor registro, unas mejores estadísticas que den cuenta de qué intereses económicos están puestos en juego en el negocio de las armas. La libre tenencia implicaría elevar los niveles de violencia y que, por suerte, nuestro país, a diferencia de otros países en América Latina, no tenemos los niveles de homicidio o de violencia letal que vemos, por ejemplo, en países de Centroamérica o en algunos otros, incluso de América del Sur. Entonces, en ese sentido, hay pocas ciudades que tienen tasas de homicidios elevadas, como puede ser la ciudad de Rosario, de Santa Fe o en la ciudad de Tucumán o Buenos Aires, pero por lo general el mayor problema que tenemos de cara a la inseguridad tiene que ver con el robo. Y en ese sentido, creo que también una de las cosas que hay que resaltar es que entre las propuestas del otro candidato, de Sergio Massa, se plantea la idea de poder mejorar
el proceso de investigación del delito, ¿no? Por medio de la incorporación de tecnología, pero también haciendo más aceitada la relación entre persecución del delito, que tiene que ver con la actuación de las fuerzas de seguridad, sobre todo provinciales y federales, y también la actuación del Poder Judicial, que ahí me parece que es una de las cuestiones diferenciales con el otro candidato, ¿no? Porque estamos hablando también de mejorar el sistema de justicia en Argentina, que es una gran deuda de la democracia. Seguramente. Y todo otro tema para analizar. Otro tema. Bueno, una pequeñita sí. antes de cerrar, se nos terminó el tiempo. ¿Qué crees, y te pido que seas breve, que va a pesar más a la hora de decidir el voto? En estos sectores que estamos, por supuesto, analizando. Y yo creo que en Argentina tenemos que ser conscientes, digamos, de que necesitamos buenos diagnósticos para hablar de la seguridad, que no podemos comprar recetas simples o sencillas, digamos, o que sean eso, que entren rápido y que no nos digan cómo lo van a hacer, con qué presupuesto, ¿no? Que no nos lleve al abismo, ¿no? Porque lo que necesitamos en todo caso es, para resolver el problema de la inseguridad, resolver las formas de convivencia ciudadana y bajar la violencia. O sea, elevar los niveles de violencia no tiene ningún sentido para nosotros y nosotras en estos momentos, digamos. Bien, agradecemos aquí la presencia de Juliana Rodríguez. Vamos a la pausa. Volvemos con el editorial, Mariana. Ahí venimos. Podríamos subrayar muchas de las frases dichas recién por Juliana, a quien agradecemos tanto su presencia, pero me gustaría quedarme con dos definiciones. La primera de ellas, cuando destacó lo disruptivo que significó, sobre todo en vistas de la primera vuelta, entre las PASO y la primera vuelta, el discurso de un Milei que se planteó como un anticasta, como lo distinto a la casta, todos ellos son una casta, yo no, y como esta necesidad de salir a buscar votos a un sector menos extremista, lo está haciendo desdecirse y ubicarse un poquito más al centro, más cerca del votante o que pretendería obtener, que es el votante del PRO, y vamos a ver cómo le sale esta jugada. Y el segundo elemento que también quiero destacar, que tiene que ver con lo que ella mencionaba en relación con los jóvenes, y es la necesidad de construir la memoria. Muchos de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes han crecido con los derechos conquistados. No les parece que estén en peligro, no sienten que estén en peligro porque nunca por allí les tocó salir a pelearlos. Por ahí está lo bueno poder sostener la memoria para que quede claro que todo lo conquistado es el producto de luchas muy importantes que se dieron a lo largo del tiempo. Hablamos de Juliana y también hablamos del Día en Villa María. ¿El día de...? El Día de Villa María. ¿Qué ha pasado hoy? Muy bien. Yo me quedé con el Día de Villa María pensando en el 27 de septiembre. No. Bueno, hoy también hubo presencias políticas cercanas a Villa María. Estuvo Sergio Massa, primero en Río Cuarto, luego aquí cerquita, en James Craig. Todos los medios de Villa María estuvieron acompañando. Allí trabajó con cooperativas, COPAR, una línea de financiamiento para actividad vinculada a las cooperativas de esta región, que son muy fuertes. Y por otro lado, ahora seguramente ya está llegando a la ciudad de Córdoba, donde habrá un acto en Barrio Junior, Mariana. Exactamente, en un club muy caro a los sentimientos de José Manuel de la Sota, que es la figura que ha cruzado con su espíritu buena parte de lo que ha pasado hoy, Paula, ¿no? Así es, ese puente que había comenzado a tenderse a través de la figura de José Manuel de la Sota con Sergio Massa, pensando precisamente en algo que hoy está siendo, digamos, factible en esa construcción de lo que comenzó siendo el Frente Renovador y que hoy Massa encabeza como candidato de Unión por la Patria. Algo chiquitito antes de despedirnos, Mariana, también me pareció interesante lo que decía Juliana Rodríguez acerca de esto de la libertad total de un mercado liberado de armas a una propuesta, a una contrapropuesta de una participación del Estado, no solo en la prevención a través de la tecnología, sino también en la articulación de los niveles de los estados provincial, nacional y local, y sobre todo de la investigación que le corresponde a la justicia. Yo creo que allí también tiene que ver con esa diferencia que se propone en algo fundamental y que lamentablemente es parte cotidiana, ¿no? El tema de lo difícil que está la seguridad en nuestro país en la actualidad. Ahora sí nos tenemos que ir.
Así es, agradecemos como es habitual y mandamos una felicitación a Erika Fecia porque está estrenando un nuevo local, una nueva sede de su peluquería, así es que para ella felicitaciones por emprender siempre y estar renovándose. Sí, ese empuje constante, Erika, seguro que te va a ir muy bien. Así es que le agradecemos a ella, también a Victoria Rivera y a Lilou por la indumentaria que lucen las periodistas. Pueden recuperar este contenido jueves y domingos a la hora 21:30 y también por las redes de UniTV. Muchísimas gracias. Buena semana.